Cuenta y control, bienvenidos. ¿Qué significan las pignoraciones desde el punto de vista financiero? Podemos decir que es el contrato que otorgan los bancos o instituciones financieras, o sea, préstamos en efectivos a terceros o entidades económicas, y estos préstamos van a estar respaldados por bienes o activos, como ejemplos, mercancías, activos fijos tangibles, etc. O sea, que es la concesión de un préstamo a cambio de un bien. Podemos afirmar entonces que este es un término poco frecuente pero muy importante para poder acceder en ocasiones a préstamos bancarios. Es un tipo de operación comercial que realizan generalmente los bancos al otorgar a terceros préstamos cuyo respaldo o garantía está representada por mercancía que quedará grabada hasta la liquidación parcial o total de la deuda, o sea que es la concesión de un préstamo a cambio de un bien. Importante conocer, contablemente para el que solicita el préstamo, esto representa un pasivo, o sea, deudas con terceros, en este caso es el banco, y en un plazo menor de un año. Esta obligación quedará reflejada en la cuenta pignoraciones por pagar, reflejándose en el balance general como un pasivo circulante, y la mercancía entregada como garantía se registrará en una cuenta de orden denominada mercancía pignorada. Recordemos que las cuentas de orden son utilizadas para contabilizar transacciones que no afectan el activo, pasivo, capital y resultado de la entidad, pero necesarias para reconocer los valores ajenos emitidos o como instrumento de control o recordatorio. Los contratos de pignoración son muy variables, pues dependen, entre otros factores, de los siguientes. Primero, tipos de mercancías y facilidad de sus ventas. Número 2, lugar de almacenamiento, local del banco o sitios escogidos. Tercero, riesgos de seguridad, incendios y pérdidas. Cuarto, rama económica, entre ellas se encuentra industrial, comercial, agropecuaria, etc. Y quinto, solvencia financiera del pignorante y finalidad que persigue con la obtención del préstamo. Otro detalle muy importante es que el préstamo recibido, pignoración por pagar, siempre es una cantidad menor que la mercancía entregada en garantía. Generalmente su valor oscila entre el 60 y 80% de la mercancía entregada. Ejemplo demostrativo. Enero 11 del 2022, pignoramos un lote de mercancía por 200.000 pesos al 70% en 120 días. Primero, observen el detalle. 200.000 pesos al 70% es equivalente a 140.000 pesos. Por lo tanto, el asiento número 1 queda registrado de la forma siguiente. Debitamos la cuenta efectivo en banco por 140.000 pesos, que es el valor de lo que estamos recibiendo, y acreditamos la cuenta del pasivo pignoraciones por pagar, y como detalle contabilizando préstamos recibidos por la pignoración de mercancías. Y seguidamente en una cuenta de orden, la cuenta mercancía pignorada, vamos a contabilizar el valor de la mercancía que estamos entregando. Quedaría el asiento de la forma siguiente. Debitamos mercancía pignorada por 200.000 pesos y acreditamos la misma cuenta mercancía pignorada contrapartida per contra por el mismo importe. Como detalle, contabilizando mercancía entregada en calidad de préstamo. Observen que el valor acá entonces 200.000 pesos. En febrero 11 del 2022 procedemos a pagar 60.000 pesos a cuenta del préstamo, intereses por 1.400 pesos y seguro y almacenaje por 1.050 pesos. El asiento número 3 queda de la forma siguiente. Debitamos la cuenta pignoraciones por pagar por 60.000 pesos. Debitamos gastos financieros por 1.400 pesos con la subcuenta intereses por el mismo valor. Debitamos la cuenta gastos, seguros y almacenaje por 1.050 pesos y acreditamos la cuenta del activo efectivo en banco por 62.450 pesos. Y como detalle, contabilizando pago parcial del crédito por pignoración y registro de gastos de intereses y seguro y almacenaje. Luego determinamos el valor de la mercancía devuelta por el banco y revertir el asiento de la mercancía en pignoración. Si por 140.000 pesos entregamos 200.000 pesos de mercancías, por 60.000 pesos, ¿cuál es el valor de la mercancía devuelta? Por lo tanto, la fórmula es la siguiente y en este caso
el valor es 85.714 pesos con 28 centavos, o sea que es el valor de la mercancía que libera el banco, que vuelve a nuestros inventarios. Por lo tanto, el asiento queda registrado de la forma siguiente: enero 11 del 2022, asiento número 4, debitamos la cuenta mercancía pignorada per contra 85.714 con 28 centavos, acreditamos mercancía pignorada 85.714 con 28, son cuentas de orden, y como detalle contabilizando devolución parcial de la mercancía pignorada. Y de esta forma llegamos al final. Gracias a todos, hasta la próxima si Dios quiere y usted lo permite.